transporte público de pasajeros está en un momento como de puntos suspensivos, no se ha definido todavía. Hubo una sola empresa, en realidad una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, que se presentó como único oferente para ser adjudicatario de este servicio, pero hasta el momento no se ha definido qué es lo que va a pasar. Muy probablemente tengamos noticias en los próximos días. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que va a pasar cuando se adjudique el nuevo servicio a la nueva empresa? Le doy 2 o 3 opciones. Usted puede elegir. No sé, ¿le van a incorporar Wi-Fi a todos los colectivos como en Buenos Aires? A ver. ¿Van a renovar la flota completa de todos los colectivos y le van a poner aire acondicionado? Opción 3, ¿cuál sería? ¿O van a pedir aumentar el boleto? La concesión del transporte urbano de pasajeros en Paraná está próxima a adjudicarse a la única empresa que se presentó a la licitación, que está integrada por las actuales firmas que prestan el servicio. Una vez que se otorgue la concesión, la empresa tendrá 6 meses para incorporar 33 colectivos 0 kilómetro. Los empresarios entienden que si se tiene en cuenta la inversión que harán en la nueva flota, la construcción de un predio para guardar las unidades y la extensión de recorridos, será necesario autorizar un nuevo aumento en el precio del boleto, que se sumaría al que se estableció en junio pasado y que rondó un 25%. Hoy, el boleto general cuesta 8 pesos con 75 centavos, pero los dueños del transporte entienden que debería valer como mínimo 10 pesos. ¿Cuál es la ecuación que hacen los empresarios para fijar el precio real del boleto? Bueno, efectivamente sabemos que los empresarios, que son los mismos que están hoy, saben que si se cumple con lo que se prevé, que es que esta empresa gane y que sea la adjudicataria en los próximos años, lo primero que van a tener que hacer para cumplir a su vez con alguna de las condiciones que el pliego les impone es aumentar el precio. Sí, porque como la concesión es nueva, todo arranca de cero, entonces el Consejo Deliberante será quien tenga que establecer el nuevo precio del boleto de colectivos, siempre y cuando respaldándose con informes técnicos que serán presentados al respecto. Pero efectivamente habrá entonces una tarifa que se va a tener que establecer y que no va a ser necesariamente la que está vigente actualmente, que recordemos que se actualizó en junio pasado, sino que los empresarios están hablando ya de cuál pretenden ellos que sea el precio del boleto de colectivos y hay una ecuación que hacen para poder comprender cómo llegan a esa tarifa que ellos fijan. ¿Que está vinculada con el precio del gasoil o no? Sí, bueno, si te parece, veamos una placa que preparamos para poder entender un poco más en qué se basan los empresarios para fijar entonces el costo del boleto de colectivo. En principio, para esta ecuación, lo que tienen en cuenta es el costo por kilómetro recorrido. Eso está establecido ya a nivel nacional, es de entre 35 y 40 pesos. Eso cuesta cada kilómetro que recorre un colectivo y es el mismo en todo el país. Ajá. Sí, no varía, se tiene en cuenta esto que vos decías, por ejemplo, el costo de los combustibles, los salarios de los trabajadores, los insumos. Bueno, entonces ahí se fija ese costo por kilómetro recorrido. Me decía hoy un empresario, lo que se hace es restar de esos 35 o 40 pesos lo que reciben por subsidio los empresarios. Entonces, si vos restás lo de los subsidios, el kilómetro termina valiendo unos 20 pesos, el kilómetro recorrido. Y a esos 20 pesos los tenés que dividir por 2 pasajeros. Es lo mínimo que puede viajar. Claro, entonces el boleto debería valer 10 pesos. Digamos que, ¿por qué se divide por 2 pasajeros? Porque existe un índice de pasajeros por kilómetro, así se denomina. En Paraná y en otras ciudades está fijado en 2 pasajeros. En Buenos Aires, por ejemplo, son 4 pasajeros, así que la división se hace por 4. Y justamente lo que quieren hacer ahora, lo que propone una comisión que es la que monitorea y controla el tema del servicio de transporte, es fijarse si ese índice es el que tendría que estar vigente, claro. Si hay que dividir por 2 realmente o no. Porque, ¿qué pasa? Como no hay controles del municipio y como no existe la tarjeta SUBE, que es la que realmente te dice cuántas personas
toman el colectivo, por ahí los datos pueden ser Te los pueden modificados, mentir. entonces ese índice varía. Ajá. Entonces, si vos, depende de la división que hagas, después el precio del boleto que va a quedar El fijado. índice no está relacionado, por ejemplo, con la densidad poblacional de la ciudad. No está relacionado. No, tiene con que eso. ver con la gente que viaja en con los que colectivo. usan el servicio de Con los que la colectivo. empresa declara que viajan en colectivo mensualmente o en determinado periodo. Claro, por eso los empresarios decíamos, ellos entienden que hoy tendría que estar costando 10 pesos este boleto que cuesta 8 pesos con 75 en la actualidad. Es decir, que hablan de un desfasaje de 1 peso con 25 centavos. ¿Cuánto es el subsidio que les da por kilómetro la nación? ¿20 pesos? Me decía ahí. Y bueno, si hacemos esa comparación, si Ajá. sería así, ponele 17 pesos con 75. No, 17 pesos, ponele. 17 pesos. 17 pesos, En sí. promedio, claro. Un promedio, sí, aproximado. Por eso al empresario le termina costando 20 pesos el kilómetro recorrido. Claro, claro. Y después se aplica ese índice, entonces se hace esa división por 2. Es un poco complicado, pero bueno, ellos los explican así para poder entender cómo sacan ellos el costo que tendría que tener el boleto. Después hay una negociación, por supuesto, con el municipio, que es el que Claro. les da la concesión y demás. Bueno, de hecho, la gestión actual del municipio hizo hincapié en que a partir de ahora será el Consejo Deliberante el que volverá a tener la decisión sobre el valor del costo del boleto, Sí. como era antes, ¿no? Sí. Y en ese caso, el Consejo Deliberante también tendrá que controlar que se cumplan todas las normas y las cláusulas de esta concesión. Sí, justamente hoy hubo una reunión de la comisión, esta que nosotros mencionábamos, que monitorea el transporte, que está conformado por empresarios del área de transporte de la funcionarios del área de transporte de la municipalidad, por la Defensoría del Pueblo, por concejales, y en esta reunión se emitió un dictamen que se le va a entregar al intendente a partir de analizar esta oferta que hizo esta UTE, esta empresa. Se hizo como un dictamen para presentarle, que no es vinculante, para que el intendente tenga en cuenta algunas cuestiones a la hora de otorgar o no la concesión a esta empresa que hizo una propuesta. ¿No es vinculante lo de la comisión? No es vinculante. El Ejecutivo es el que va a determinar finalmente si adjudica esta concesión. Algunas de las cosas que se plantearon en esta reunión que se realizó en el día de hoy tiene que ver con esto del boleto de colectivos, que el Consejo Deliberante sea entonces quien, y en esto hay un acuerdo, que sea quien fije el precio del costo del boleto, coincide con lo que el Ejecutivo también propuso. Después que se haga un mayor control y que se instaure ya finalmente la tarjeta SUBE, como para, por ejemplo, tener en claro cuál debería ser ese índice del que nosotros hablábamos, que después incide en el precio del boleto de colectivos. Después se habló del tema del terreno, porque una de las cosas que está establecida ¿Qué terreno? Del terreno en donde la empresa va a construir un enorme galpón, unas instalaciones en donde va a ser la guardería de los colectivos, pero donde se los va a lavar, va a haber los talleres mecánicos. Una terminal. Una terminal, exacto. Se habló de la posibilidad de llevarlo al acceso norte. Sí, es detrás de la zona del Botánico. Incluso ya se dijo que la empresa invertiría 100 millones de pesos en la construcción de este lugar. Y el terreno del que se hablaba, que podía ser propicio para hacerlo, es ese en el acceso norte, que el Estado municipal se lo tendría que vender a los empresarios. Los empresarios ya ofrecieron un monto de dinero. Justamente esta comisión que se reunió hoy sugirió que en principio sea el Consejo Deliberante el que fije el precio de ese terreno, que es municipal. Claro. Y después que se lo cobren en dólares y que se financien en no más de 36 cuotas. Hay un consejo que depende del municipio, que hace tasaciones y cree que ese terreno de unas 7 hectáreas debe valer unos 13 millones de pesos. Los empresarios habían ofrecido 9 millones de pesos. Por eso lo que esta comisión hoy le estableció a través de ese dictamen y le sugiere al intendente es que sea el Consejo Deliberante el que fije el precio, y hablaban de que sea de $10 el metro cuadrado aproximadamente, por eso daría esa suma. Bueno, pero debe haber algún valor de referencia en el mercado también del Sí, sector también. inmobiliario. Bueno, pero lo que pasa es que habían visto que lo que ofrecía la empresa era poco. Por ejemplo, esta comisión analizando dice, no, el municipio no debería venderlo. Igualmente, después la empresa va a decir si finalmente se queda con ese predio o compra otro. O sea, la posibilidad es que lo hagan en ese lugar. Bueno, la municipalidad acaba de comprar el año pasado, o autorizó la compra, no sé si lo hizo, el predio para la nueva terminal de ómnibus de Paraná. Claro. Ahí en el acceso también. Sí. No se avanzó más sobre ese tema, pero bueno, compró las instalaciones de la ex fábrica Portland. Esa Sí, también la compró para hacer una. También. En 15 millones, pues, Sí, me acuerdo. algo que proponía hoy, por ejemplo, volviendo a este tema, la Defensoría del Pueblo, era que se otorgue un plazo de 60 días para evaluar, o sea, que no se otorgue la concesión, sino que sea un periodo de prueba de 2 meses para ver, o sea, si hay algo que modificar. Esto no prosperó porque, bueno, según cómo está establecido el pliego, no se puede hacer ese periodo
de prueba, pero bueno, lo que sí se había dicho es que durante 60 días se van a poder evaluar el tema de los recorridos tal como los propuso la empresa en su oferta. O sea, que los usuarios puedan decir durante los primeros 60 días, si se otorga esta concesión a esta empresa, si están de acuerdo, si vieron que hay algo que habría que modificar. Entonces, es una de las propuestas que le hacen el intendente para que la evalúe a la hora de otorgar la concesión. A nivel nacional, el Estado ya anunció que después de octubre autorizará nuevos aumentos en los boletos de colectivo y que muy probablemente bajen los subsidios también, ¿no? Sí. Estos números que están alcanzando al transporte público en todo el país. Sí. Y la reducción en los subsidios al transporte va a provocar un aumento en el boleto más allá de lo que pase con esto. Bueno, yo había hablado con un empresario y me decía, bueno, siempre hablan, ¿no?, de las diferencias que hay respecto a los subsidios que reciben en cuanto a la comparación que hacemos con Capital Federal o Buenos Aires, y sostienen, bueno, que el interior por ahí está un poco postergado. O sea, que ellos también insisten, por un lado, por incrementar las tarifas y hablan de que necesitan mayores subsidios, ¿no? Pero por otro lado están los usuarios que, bueno, nos dirán, un boleto debería valer 10 pesos. Si el servicio mejora y se habla de todas estas mejoras que se aplicarían, ¿estarían dispuestos justamente a pagarlo si es mejor? Yo siempre dije lo mismo, a mí me da la impresión de que en general la gente no reniega del valor o no reniegaría del valor del boleto de colectivo si el servicio fuera bueno. Si el servicio fuera bueno, nadie se enojaría. No. Si no tuviéramos que esperar horas en la garita, nadie se enojaría con el valor, por supuesto, si no fuera una exageración. Porque 10 pesos, digamos, pasar de 8 a 10 pesos es un aumento importante, pero si vos le garantizás, decir, miren, usted va a tener un colectivo cada 20 minutos, va a llegar a tiempo a su trabajo, su hijo no a va la a viajar escuela, como una vaca amontonada en una cosa, no va a volver colgado del colectivo, yo no sé si la gente no lo aceptaría. y hasta con gusto, probablemente. Y sí. Hoy, vos decís que no. No, sí, no sé, porque es caro. Sería caro, igual. Bueno, hoy el boleto circunstancial cuesta cuesta 10 pesos, 10,65 cuesta, que no Sí. sé a quién se le ocurrió los 65 centavos. Sí, bueno, y hoy justamente surgió a nivel nacional un informe, lo hizo un diario de tirada nacional, donde hablaba de cuánto cuesta el boleto de colectivos en las ciudades más importantes de las distintas provincias. Y el más caro es en Río Gallegos, que cuesta 15 pesos con 90 centavos, casi 16, seguido por Neuquén, que cuesta 13 pesos con 90. Bueno, decíamos, Paraná está ubicada en 8 pesos con 75, y lo más barato es Capital Federal y La Plata, que cuestan 6 pesos el pasaje. Pero en Capital depende de dónde vayas también. Capital también tenés el subte, bueno, hay otras Pero en posibilidades. Capital salís un poquitito, un par de cuadras y ya aumenta enseguida. Y tiene que ver con la Capital va relación, de evidentemente primera también con la densidad poblacional. Claro. En el sur vive menos gente, hace recorridos más largos. Los salarios son distintos. Los salarios son distintos también. Los 8 pesos con algo que vos decís Con son 75. son del boleto prepago. Del general, sí, sí. Si lo pagás en el colectivo te cuesta más de 10 Sí, pesos. sí. En Gallegos hay 10 con 4 algo. líneas nomás. 4 líneas de colectivo. 4 líneas de Acá hay colectivo. una. A, B, C y D. Ah, mira.